Bueno, pues soy Judith de Ambar Therapy y si estás aquí es porque quieres ser un cuidador top. Hoy te voy a contar los errores más comunes que cometen los cuidadores. Olvidarse de sí mismos es el primero de los primeros. ¿Cómo vamos a cuidar de los demás si nos hemos olvidado de cuidarnos a nosotros mismos? Si no tenemos una rutina y de amor propio, ¿cómo vamos a poder sostener el amor de los demás, no? Otro error muy común es pensar que el sacrificio es amor. Yo dejo de hacer todo esto para poder cuidar. Yo estoy constantemente en la lucha, en el sufrimiento. Y es que, claro, si yo no me sacrifico, las cosas no van a salir bien. Pues déjame decirte que no, porque para esto hay un plan y tiene que surgir de manera natural. No permitirse recibir. Si tú estás todo el rato dando y luego no sabes pedir ayuda y cuando esa ayuda viene, aunque tú no la pidas, no la sabes recibir, luego no puedes quejarte de que estás agotado o agotada y que no sabes qué te pasa, no sabes qué hacer y cómo recargarte, porque claro, la gente cuando tú estás en un modo de lucha, estás reactivo, te lo dice una vez, te lo dice dos, pero ya la siguiente no esperes que esas personas vayan a estar ahí de una manera, no sé, pasiva. Otro es reprimir las emociones. Cuando nosotros no nos escuchamos y no estamos atentos a nosotros mismos, no sabemos cómo nos sentimos. Muchas veces podemos tener una rabia tremenda y no saber de dónde nos viene. Podemos tener angustia, podemos tener ansiedad, puede que no durmamos por las noches, que no estemos llevando una buena alimentación. Entonces, reprimir cómo nos sentimos nos ralentiza el camino y nos complica mucho la situación, porque cuando tenemos que cuidar a alguien y es, por ejemplo, a largo plazo, necesitamos un sostén, y para que otras personas puedan sostenernos también necesitan saber cómo nos sentimos, porque no son adivinos. No pueden estar con una bola de cristal a ver cómo estoy hoy, a ver cómo estás mañana. Eso no funciona así. Complica mucho las relaciones con la persona que cuidas y con las de tu entorno, que también están sufriendo la repercusión de cómo tú estás y no te comunicas. También perder la conexión perdona, con el placer y con la belleza. El saber ver las cosas buenas de las cosas, el saber disfrutar de lo que estamos haciendo. No necesitamos grandes momentos, galas, vestirnos de una manera súper ostentosa para tener placer en las cosas. A mí, por ejemplo, me da muchísimo placer estar con mis mascotas y dar un paseo por el pinar que hay en mi pueblo. Son pequeñas cosas que podemos hacer durante nuestro día a día y que nos recargan las pilas. O mismamente el plato de sopa calentito en invierno, que hace que nos sintamos súper bien y también nos recargue, ¿no? Darnos cuenta de esas pequeñas cosas también hace que nuestro día a día sea más llevadero. Otro que se comete muchísimo es salvar a los demás. Si tú tienes esta situación y tienes hijos y son mayores y tú quieres salvarlos, quieres que no se enteren de la situación, quieres que no se enteren de cómo estás, no pides ayuda, no haces un vínculo de cuidado hacia ti también, estás constantemente drenándote y por salvarlos a ellos te estás tirando tú al pozo. Tú ese día tienes que cuidar, tienes hijos mayores, tienes que trabajar, pero madrugas para hacer la comida, madrugas para limpiar, madrugas para un montón, o inviertes un montón de tiempo para un montón de cosas, mientras esas personas no están haciendo nada por ti.
Pues déjame decirte que para salvarles a ellos te estás fastidiando tú. Entonces, esa es otra cosita que drena mucha energía y que los cuidadores hacen fatal. Otro de los errores es vivir sin un sostén emocional o espiritual. Hay personas como yo que somos muy creyentes y invertimos mucho tiempo en hacer meditación, en orar, en esperar respuestas, pero bueno, si tú no eres de esos, pues no pasa nada, pero sí que puedes tener conciencia y consciencia de cómo tú te sientes y poner acción ante esas cosas. No necesitas creer en un Dios si no quieres, pero tampoco puedes echar la culpa de que no sabes de dónde vienen las cosas cuando tú no te estás haciendo cargo de tus emociones ni de tu camino espiritual si eres una persona creyente. Porque independientemente de que tengas un camino u otro, tienes que invertir en eso. Tienes que invertir en eso porque es tu sostén. Las creencias, los valores que tenemos son los que nos mueven y tenemos que dar una vuelta a eso, ¿no? Porque en base en el mundo espiritual se dice cómo tú vibras, ¿no? Cómo tú te estás sintiendo, cómo tú te estás manejando todo eso. ¿Realmente eso es cómo te estás comportando se asemeja con tus valores? Porque eso es importantísimo. Y luego también, pues, para mí por ejemplo, es el más importante, que está muy relacionado con el anterior, es recordar por qué empezaste a cuidar. ¿Qué hay ahí detrás, no? Ese valor, ese sentimiento de querer hacer las cosas bien, ese amor que tienes hacia la otra persona, ese amor que tienes hacia ti, que quieres hacer, por qué quieres hacer las cosas bien, ¿no? Pues bueno, todo este tipo de errores que se suelen cometer los cuidadores es en una de las cosas que yo me centro, ¿no? En ayudar a esas personas a conseguir sus objetivos, a sentirse bien consigo mismos, a cuidarse al 100% en todos los aspectos y crear una confianza con ellos mismos y sobre todo también conmigo, porque entiendo que para cosas que yo no sea tan ortodoxa y vaya como muy al grano, ¿no? Sí que es cierto que en el tema emocional soy muy, muy, muy sutil y me encanta llegar al corazón y al alma de las personas. O sea, me encanta ayudar a las personas a conseguir sus deseos y y a reconectar con sus sentimientos más íntimos, porque entiendo que es muy complicado hablar de estas cosas con alguien de tu alrededor que a lo mejor no lo comparte o que no está capacitado para ello o que simplemente no tienes la confianza para hablar con ello, ¿no? Y a mí me parece algo súper, súper, súper bonito porque cuando, cuando conecto con una persona y me cuenta sus miedos, sus, ¿cómo decirlo?, sus sentimientos, en qué cosas quiere mejorar y realmente asume eso, pues para mí es súper bonito porque creo unos vínculos espectaculares y ver cómo esas personas cambian de paradigma y consiguen lo mejor de sí, para mí es lo más bonito, ¿no? Yo creo mucho o me gusta mucho el ciclo de la tierra, ¿no? De la siembra, ese momento en el cual, al principio, cuando una persona llega a mí, yo toda la maleza, toda la tierra, todo eso lo limpio, luego siembro durante un largo tiempo, estamos trabajando en ese ecosistema necesario para que esa planta crezca, ¿no? O ese sentimiento o ese propósito crezca. Y cuando ya llega ese cuidador, esa persona que llega a mí y recoge sus frutos, para mí es lo más bonito del mundo, porque eso que yo hago con esas personas, ¿no? Esto que yo hago,
luego repercute en muchísimos, muchísimos, muchísimos ambientes. Y créeme que es genial ver cómo luego esa persona, una vez que ya ha recogido sus frutos, va repartiendo esas semillitas por ahí. Y me encanta ver cómo ha habido realmente un cambio y aprendo muchísimo, muchísimo, porque hay tantos casos diferentes, ayudo a tanta gente distinta, que cuando pasa el tiempo y me cuentan sus andanzas, ¿no? Y a mí me hacen sentir súper, súper, súper orgullosa. Así que nada, si esto ha resonado contigo, crees que puedo ayudar a otras personas, pues me ayudaría muchísimo que dieras a me gusta, que te suscribieras y compartieras este vídeo con la gente que quieras y realmente pienses que puedo ayudar. Un abrazo y ha sido un placer. Gracias, hasta luego.